que es el dispensacionalismo y el diezmo dispensacional. Y tú nos vas a hacer favor de aclararnos. Dice que es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia. Entonces, estamos hablando de un sistema administrativo en diferentes periodos de la historia humana. ¿Qué es el diezmo? ¿Y qué es el diezmo dispensacional? Por favor, para los que no somos conocedores de este tema, ¿nos puedes explicar si es que hay alguna diferencia o en qué consiste? Bueno, mira, la palabra dispensación significa tiempo, periodo, ¿verdad? Puede ser un periodo o un tiempo. Entonces, cuando hablamos de dispensaciones, estábamos hablando de diferentes tiempos. Ok, el diezmo en sí es un mandamiento que Dios ha dado a los hombres para que nosotros, todos los creyentes, los que nos acercamos a Dios, podamos cumplir con ese mandamiento. Ahora, ese mandamiento ha estado en las diferentes dispensaciones, no nada más en la nuestra, en la que ahora nos encontramos, sino que según la Biblia, la palabra diezmo existe o aparece desde más o menos como unos 1991 años antes de Cristo. Se cree por la palabra que el diezmo aparece en la dispensación de los patriarcas. Okay. Y eso ocurre cuando el patriarca Abraham se encuentra con el sacerdote Melquisedec. Un sacerdote que, de acuerdo a como lo dice la Biblia, es alguien que ni tuvo genealogía, no se le conoció padre, no se le conoció madre, no se le conoció principios de días ni fin de días, lo que significa que él vive, está vivo. Es un prototipo o algo similar como nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la Biblia dice que cuando Abraham volvía de una batalla que había ido a pelear con unos reyes enemigos, la Biblia dice que cuando él volvía se encontró con Melquisedec. Y Melquisedec, quien era el sacerdote de él en esos tiempos, al encontrarse con Abraham, él lo bendijo y la bendición fue que le dio pan y vino. Y Abraham, por agradecimiento al pan y vino que le estaba dando el sacerdote Melquisedec, él le dio la 10ª parte de todo lo que había adquirido del botín, de lo que había en la batalla. Abraham es el primer hombre al cual Dios escogió para que él fuera el precursor o el iniciador o el representante de todos los hombres en la tierra, que después de él íbamos a hacer dicha encomienda, de dar la 10ª parte de lo que ganamos, de lo que adquirimos, de lo que recibimos de la mano de Dios, la 10ª parte para darla al ministerio, a la iglesia, al sacerdote, que ahora en estos tiempos pues las Biblias modernas lo representan o lo muestran como el pastor de una iglesia. Bueno, digamos que una vez que Abraham es escogido por Dios, como lo fue también Abel para la ofrenda, pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero igual lo tengo que decir porque son dos iniciadores que es muy importante saber de dónde vienen los principios. La Biblia dice que Abel, quien fue uno de los primeros hombres de Adán y Eva, de los primeros hijos de Adán y Eva, fue el escogido por Dios para ser el representante de los ofrendadores en la tierra. Él fue el que dio la primera ofrenda y después de ahí ya vinieron más. Entonces, hasta la fecha, ahora seguimos ofrendando, ¿verdad? Pero hay un problema con respecto a los diezmos, porque ahora la Iglesia de Cristo pareciera que está dividida. Hay muchos que dicen que no se debe diezmar, otros dicen que sí se debe diezmar, otros dicen que sí, que porque Dios, el mandamiento de Dios debe permanecer por siempre, y yo estoy de acuerdo, yo comparto con esa idea. Hay otros que dicen que no, que porque eso fue nada más para los tiempos de la ley. Pero, sin embargo, hoy yo quiero que quede bien claro esto, ¿verdad?
el diezmo es dispensacional porque antes de la ley fue Abraham, y antes de la dispensación de la ley existió Abraham, y como Abraham fue el primero en que diezmó, entonces quiere decir que antes de la ley ya se diezmaba. La ley, dicho de paso, es una dispensación que le fue dada a otro patriarca que fue Moisés, ¿verdad? Después voy a hablar un poquito más adelante acerca de lo que es la dispensación de la ley y de cuál es la diferencia entre el diezmador del tiempo de la ley y el diezmador en los tiempos de Abraham y el diezmador de ahora en los tiempos de la Iglesia de Cristo. ¿Tienes alguna pregunta, Alan? Sí, fíjate que me parece muy interesante todo lo que nos estás comentando. Creo que es una información de muchísimo valor. Y bueno, ahorita ya nos hablaste un poquito de la historia, del significado obviamente, y ahí me interesaría saber mucho cuándo es que los hombres comenzaron a diezmar. 1991 años antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que 1991 años más 2000 años que hace que Cristo vino a la tierra y ascendió, volvió al cielo. Entonces, si le sumamos 1991 más 2000 años más, estamos hablando de ¿cuánto viene siendo? 3.900, como cerca de 4.000 años. Sí. Cerca de 4.000 años hace que el primer hombre o el patriarca Abraham fue el representante de Dios en la tierra, que dio la décima parte al sacerdote Melquisedec. Por lo tanto, aunque todavía no habían nacido todos los que venían detrás de Abraham, la Biblia dice que en sus lomos ya estaban todos. ¿Por qué? Porque él fue el escogido, como la Biblia dice. Después dice que tú serás bendición para todas las naciones, le dice Dios a Abraham, ¿verdad? Dice, tú serás bendición para todas las naciones, y de ti viene una descendencia, y esa descendencia, dice, va a ser bendecida por causa tuya. Entonces, como Abraham fue el primer diezmador, todos los que venían en sus lomos o los que venían después de él, incluso todos nosotros, los que ahora somos parte de la Iglesia de Cristo, nosotros en Abraham ya estábamos diezmando. No sé si, entonces, está un poco difícil de entenderse, pero como él fue el representante, en él ya estábamos diezmando todos nosotros. Sí, claro. Pues no sé en el caso de Alan, que es mucho más joven, pero pues yo que soy una mujer adulta, jefa de familia, para mí no me parece, desde un punto de vista un poco práctico, o siendo práctico, el hecho de que se le tenga que dar un diezmo a la iglesia, porque obviamente viéndolo desde la vida práctica, pues necesita el recurso económico para funcionar, ¿no? Al final también se pagan servicios, me imagino, para esto, ¿verdad? O tú corrígeme, Javier Gustavo, o sea, me imagino, la iglesia pues tiene que pagar agua, luz, servicios de mantenimiento y garantizar que esté la casa de Dios o la instalación física para que los feligreses o los miembros de la congregación vayan a adorar al Señor o a adorar a Cristo en lo que sería la representación de su casa en la tierra. Entonces, a mí, yo estaría, pues, también como tú lo dices, yo estaría de acuerdo, ¿no? Nosotros, desde la perspectiva del catolicismo, lo que se hace durante las ceremonias es que pasan con los canasta y tú pones de manera voluntaria la cantidad que tú deseas. Se supone que de manera ideal también deberíamos de dar como nuestro 10%. Y a mí no me parece como nada extraordinario, de hecho me parece lógico, ¿no?, que se haga por una cuestión de administración, como lo dice la definición en sí misma. No sé qué opina Alan. Yo estoy de acuerdo con tu opinión, pero sobre todo siento que lo bueno, vaya, es que aquí no estás obligado. Yo estoy de acuerdo con tu opinión, pero sobre todo siento que lo bueno, vaya, es que aquí no estás obligado a dar ese 10%, ni a dar un 50%, ni a dar un 20%. O sea, aquí es, creo yo, que lo que salga de tu corazón,
porque incluso aunque muchas veces no tienen las posibilidades de dar una gran cantidad, así tengas lo que tengas, sueles repartir y sueles compartir. Lejos de todo es compartir pues esta parte monetaria, ¿no? Que bien lo mencionas, pues las iglesias y toda esa parte necesitan el recurso, no es como que alguien los esté apoyando de forma eficaz o de forma secuencial, vaya. Yo creo que se requiere de mucho recurso, el administrar el agua, la luz, porque es un servicio que está abierto prácticamente las 24 horas del día y los 365 días del año, hacia quien guste, en el momento que guste. Entonces creo yo que es una gran forma de agradecer y una gran forma de compensar. Yo no estoy en contra del diezmo y agradezco muchísimo esa parte que no es obligatorio darlo, sino que es más como que de reflexión y vaya, pues de gusto propio. Ujú. ¿Estamos bien, señor Gustavo, o estamos diciendo cosas fuera de contexto? No, bueno, tomando en cuenta, ¿verdad?, que como ustedes mismos están diciendo, ustedes no tienen cierto conocimiento del tema. Sin embargo, lo que dijo Alan está un poco apegado a la realidad. Más adelante lo voy a explicar por qué. Lo único que sí puedo decir es que en la Biblia, ¿verdad?, en la palabra de Dios, encontramos tres cosas distintas o tres cosas diferentes con respecto al dar. Lo cual significa, uno es el diezmo, que es la 10ª parte de lo que ganamos o de lo que recibimos como bendición de Dios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo gano $1,000 en mi trabajo, digamos en una semana o una quincena, lo que le corresponde a Dios o al ministerio, si se lo doy al darlo yo digamos, al pastor en la iglesia, yo no lo tomo o no lo veo como que se lo estoy dando a él, sino yo lo tomo como que yo se lo estoy cumpliendo con la encomienda que Dios me está dando en la Biblia. Si ellos, y también es la primicia. La primicia es como que tú comienzas en un trabajo y todo lo que ganas, obvio, no es obligatorio, pero eso depende a quien lo pueda hacer o quien desea hacerlo, da de corazón. Digamos que tu primer semana y tú dices, Dios, yo te lo voy a dar como una primicia, pensando en que te va a agradar y en que tú me vas a recompensar de una manera. Oye, yo os digo una cosa, nosotros jamás le vamos a ganar a Dios a dar. Lo que nosotros le demos a Él es muy poquito comparado con lo que Él nos va a regresar a nosotros. Puede ser en todo el tiempo de nuestra vida, o puede ser en un determinado tiempo, pero yo sí digo una cosa, a Dios nunca le vamos a ganar a dar. Entonces, hay personas, porque sí las hay, que tienen su primer trabajo y todo lo que adquieren de su primer cheque o de su primer ganancia, se lo entregan a la obra de Dios como primicia, porque si es bíblico, si existe en la Biblia, y Dios recompensa a esas personas de una manera muy especial, porque Dios no se queda con nada, mayormente cuando lo haces de corazón. Si lo haces por querer apantallar a alguien o por querer que digan, que otras personas digan, miren cómo doy, miren yo sí doy, miren, no, ahí sí, cuidado, porque Dios no tiene por qué respaldar aquello que está haciendo una persona. Pero cuando lo haces de verdad de corazón, como decía hace un momento, te desprendes de verdad de corazón, eso agrada a Dios y Dios te recompensa a manos llenas. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay maldición cuando no das el diezmo? O, por ejemplo, es de manera voluntaria, tú nos estás confirmando. Bueno, no, pero no te obligan a llevar tu comprobante de cuánto te pagan, ¿verdad? O sea, tú das el diezmo porque sabes que tú eres, que ese es lo que corresponde, o no te obligan a comprobar, claro, pues gano $1,000, aquí está mi 10%. Ajá. Pero quien no lo hace de corazón, ¿hay una maldición? Si lo da, y aún aunque lo dé, si no es de corazón. Bueno, ahí está la controversia, mira, porque como estábamos hablando de dispensaciones, hay una palabra en la Biblia que está en Malaquías, creo que es capítulo 3, versículos 7 al 10, por ahí más o menos, en donde Dios dice, ¿verdad? Es la única palabra que yo encuentro en toda la Biblia que dice, malditos sois con maldición, porque toda la nación me habéis robado. Dice, ¿en qué me han robado? En sus diezmos, en sus ofrendas. Entonces,
Pero quiero que quede bien claro esto, y yo lo he estado estudiando, lo he estado analizando, precisamente porque he visto cómo la iglesia está dividida, cómo hay pastores que predican una cosa, hay pastores que predican otra, pero yo quiero que esto quede bien claro. Dios le dio esa palabra específicamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Era una manera como Dios le llamó la atención o como Dios disciplinó a ese pueblo, porque el pueblo le estaba robando, el pueblo no estaba haciendo lo correcto, el pueblo, él dice, todos me habéis robado, o sea, ese pueblo le estaba robando con los diezmos, le estaba robando con las ofrendas, y Dios decidió ponerles vamos a decir que ponerles esa disciplina, pero notamos que no solamente les puso la disciplina, sino que les dio la opción de libre albedrío, que o toman la bendición o toman la maldición. ¿Por qué? Porque si dijo, pero traed todos los diezmos y las ofrendas al alfolí, dice, y habrá alimento en sus casas. Dice, habrá alimento en sus casas y dice, y el maligno o el diablo, que lo conocemos de muchas maneras, ¿verdad? Dice, no os robará el producto o el fruto de vuestra bendición. Entonces, Dios les dio la opción, o escogen la maldición o escogen la bendición. Pero como ellos estaban robando, obviamente que lo que recibían era la maldición. Pero como es en la dispensación de la ley, eso ya no aplica para ahora la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a decir que Jesucristo, nuestro Dios, hizo un puente desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de la dispensación de los patriarcas, a la dispensación de ahora de la iglesia de Cristo, la dispensación de la gracia, que es como nos encontramos. ¿Por qué? Porque si cuando Abraham se encontró con Melquisedec era sacerdote para siempre, según la Biblia, y ahora Cristo en el libro de Hebreos nos enseña y nos dice, porque ahora ustedes, dice, la iglesia ya no son de un sacerdocio conforme a la ley, del sacerdocio arónico, sino que ahora ustedes vienen a ser parte del sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Abraham no pertenecía al pueblo de Israel. Abraham era como nosotros no vivimos en Israel. Abraham también estaba fuera del pueblo, porque el pueblo todavía no estaba constituido o todavía no existía. Entonces, Abraham se considera como un extranjero. Abraham se considera como un gentil, al igual que nosotros. ¿Por qué? Porque no somos de la nación de Israel. Nosotros no nacimos en Israel. Nosotros somos engendrados por el Espíritu de Dios como hijos, herederos y coherederos, pero no porque nacimos en la nación, sino porque nosotros ahora hemos sido alcanzados por causa de la desobediencia de ellos, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios le dio a Israel, todo lo que Dios le mostró a Israel allí, no nos pertenece a nosotros, no nos afecta a nosotros, pero sin embargo, como lo decía él, Alan hace unos momentos, sin embargo cabe mencionar que el diezmo sí es un mandamiento, y es un mandamiento que existe en todas las dispensaciones, es un mandamiento, pero porque Dios espera el agradecimiento, la fidelidad y la obediencia del hombre para con su palabra. Entonces, no vamos a diezmar o no debemos diezmar ahora en este tiempo por una acusación o por una maldición, sino más bien por un agradecimiento, por una fidelidad y por una obediencia a ese Dios que nos ha dado tanto. Amén. Amén. Lo acabas de decir claro? con una claridad, wow. Sí, Qué bueno que está quedando grabado. En este mismo orden de ideas, ¿tienes alguna pregunta, Alan, o pasamos a la siguiente que hemos preparado? No, de momento seguimos con la siguiente. Uh-huh. Hasta aquí ya quedaría resuelta la parte que hay de la diferencia de los diezmos de antes y después, ¿verdad, Javier Gustavo? ¿O hay algo que agregar? Bueno, nada más que tiene que quedar bien claro.
La iglesia de Cristo no debe diezmar por una acusación que hombres que no tienen el conocimiento o que no tienen la sabiduría o que no han entendido el mensaje, que no han entendido la palabra o que no han recibido la revelación de Dios. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, que debemos escudriñar las Escrituras para que nadie nos engañe. Ahora, no es por juzgarlos, no es por criticarlos, no, pero sí la Biblia, la palabra de Dios nos insta a escudriñarlo todo, no decirle a todo amén. Amén quiere decir sí. O sea que todo lo que una persona en una iglesia, un pastor, un predicador, todo lo que te diga detrás de un púlpito, no estás obligado ni por Dios ni por la palabra a decirle a todo amén. Tienes que ser sabio, tienes que ser prudente, tienes que ser una persona que tiene su discernimiento activado para que no pueda ser engañado. Ahora, vuelvo y repito, no es para juzgar a los pastores. He dicho de paso, yo no soy un pastor, solo soy un hombre de Dios, un mensajero que habla la palabra de Dios porque Dios le ha dado el conocimiento y le ha dado el entendimiento y la sabiduría. Amén. Pero sí es bien importante que si tú estás en una iglesia, voy a hablar en general, ¿verdad? Si tú como creyente estás en una iglesia, tienes la responsabilidad por ti mismo. Te dicen detrás de un púlpito que si no das, estás maldecido. Ok, escucha a esa persona y solamente piensa algo y di, esta persona no ha entendido el Evangelio, esta persona no ha conocido realmente lo que es ahora en estos tiempos la dispensación de la gracia. Ok, entonces, ¿cuáles serían los beneficios? Bueno, los beneficios de para diezmar, los que sí para los que sí ya lo entendieron y lo dan con las intenciones correctas. Bueno, que Dios no se queda con nada. Hay una palabra que dice que si tú siembras, vas a cosechar. Hay una palabra que dice que hacer tesoros en el cielo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hagas tú para Dios con la actitud correcta, con el espíritu correcto de corazón, tendrá una recompensa en los cielos y también aquí en la tierra. Ahora, todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo, según la palabra en el libro de Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado también en los cielos. Pero en este caso, para desatar bendición, cuando tú haces las cosas de corazón, cuando tú haces las cosas con la actitud correcta, con el espíritu correcto, lo que estás haciendo es desatando del cielo tu bendición. Entonces, cuando das de corazón, cuando das correctamente para Dios esa 10ª parte, Dios abre las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos y derrama bendiciones sobre tu vida hasta que sobreabunde. No te va a faltar tu comida, no te va a faltar techo, no te va a faltar trabajo, vas a tener todo lo necesario y vas a poder vivir de una manera como Dios quiere que viva. Amén. ¿Y tú serías un ejemplo en este momento de eso? Lo digo por experiencia porque Dios me ha hecho rendir lo poquito o lo mucho de una manera muy sobrenatural, la verdad. ¿Sí? Yo todo el tiempo que estuve aquí tirado, sin mover un pie, sin mover un dedo, pero Dios tocaba el corazón de mi patrón para que él me estuviera solventando, para que él me estuviera, vamos a decir, dando para que yo pudiera estar subsistiendo o viviendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en mi vida. Y ese propósito es que yo predique su evangelio, es que yo cumpla con una misión, cosas que Él ya me ha puesto en mi corazón y que me ha hablado incluso audiblemente. Amén. Pero eso lo vamos a dejar para otros tiempos. Son temas muy bonitos, muy profundos, muy prometedores, y los quiero decir hoy abiertamente porque el ruiseñor del Evangelio tiene mucho para dar de parte de Dios, para su gloria. Así es. Pues bueno, a nosotros nos ha quedado muy claro y yo quiero, salvo que tengas algo que agregar más acerca de la importancia y los beneficios del diezmo, antes de concluir, Ruiseñor. Bueno, creo que ha faltado algo que es bien importante. El diezmo es vigente. ¿Qué significa la palabra vigente?
quiere decir que es existente, quiere decir que actualmente está activo. Actualmente Dios espera, Dios demanda a todos los creyentes en la tierra, a todos los que formamos parte de la Iglesia de Jesucristo, que tomen en cuenta esta palabra, que tomen en cuenta este mensaje. ¿Por qué? Porque es bien importante que nosotros sepamos que toda obediencia a nuestro Dios tiene recompensa, y la recompensa es una grande bendición. Entonces, lo que el Señor Jesucristo, quien es nuestro Dios, a través de este pequeño mensaje, a través de esta palabra, Él quiere que quede bien claro que el diezmo está vigente. En estos tiempos tiene que ser dado a la iglesia. ¿Para qué? Para cumplir con todo lo que el Señor tiene preparado para su iglesia. ¿Amén? Obviamente tenemos que tomar en cuenta que los diezmos son distribuidos primeramente para el predicador de la iglesia, que es el pastor, pero también para todo lo que ahí, lo que contribuye, todo lo necesario, los gastos, todo. Nosotros tenemos que saber que si Dios abre una puerta para que lleguemos a una casa espiritual que es la iglesia, nosotros debemos de contribuir. ¿Para qué? Para que ese ministerio esté trabajando, esté funcionando. Ahora, ¿por qué quiero que quede bien claro que está vigente? Porque hay una palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículos 7 al 10, en donde el escritor de Hebreos está hablando en una acción personal de él mismo, haciéndose presente, haciéndolo de una manera evidente, que él tenía conocimiento de eso y que él practicaba eso hace aproximadamente 2000 años, lo cual significa que después de la ley, a ese tiempo, ya había pasado bastante tiempo, ya Cristo había muerto, ya Cristo había resucitado, ya Cristo había ascendido al cielo, ya había llamado a los apóstoles. De hecho, el libro de los Hechos que escribieron los apóstoles está escrito como 13 o 14 libros antes que el libro de Hebreos, lo cual significa que hay un tiempo reglamentario o un tiempo muy largo en el que Dios tuvo que traer esa palabra, porque él sabía que si en el libro de los Hechos no hablaba él de los diezmos, que si en otras escrituras no hablaba de los diezmos, la gente se iba a confundir. Pero Dios en el libro de Hebreos vuelve otra vez a hacer referencia. Es como que hizo un puente desde Génesis hasta Hebreos, que vienen siendo más de 60 libros. Desde Génesis hasta Hebreos hizo ese puente y lo trajo y dijo, para que mi iglesia esté consciente, para que mis creyentes sepan que yo hago ese puente desde Génesis hasta Hebreos, para que se den cuenta que el diezmo es vigente y que yo espero de mi pueblo, que yo espero de mi iglesia, que espero de cada creyente que dé esa 10ª parte para que pueda ser bendecido y para que pueda obedecer a mi palabra, para que pueda mostrar su fidelidad, para que pueda mostrarme su agradecimiento y para que pueda mostrarme su fe. Amén. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 7, ahí dice el escritor de Hebreos, dice, porque los hombres, en otras Biblias dice los sacerdotes, y en otras Biblias más modernas dice los pastores. La que quiera, pero es lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a ver por las más modernas. Los pastores que ahora en estos tiempos, dice, aquí en la tierra, en esta vida, reciben la 10ª parte de lo que ganamos. Dice, un día morirán, mas este Melquisedec, a quien Abraham le dio los diezmos, dice, él, la Biblia dice que no dice que ha muerto, sino que vive y que permanece para siempre. Pero el tema aquí no es la diferencia entre Melquisedec y Abraham y nosotros, la iglesia, no. Aquí el tema es que si se dan cuenta, todos aquellos que lean, que sean lectores de la Biblia, todos aquellos que sean estudiosos de la Biblia, se van a dar cuenta que en el capítulo de Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 8, ahí dice claramente, los hombres que ahora, en este tiempo, en esta vida, reciben la 10ª parte de lo que ganamos, él ahí está claramente diciendo, no está hablando los que recibieron, no dice los que reciben, y reciben es presente, reciben no es pasado. Entonces quiere decir que en el momento en que él estaba escribiendo,
en el momento en el que él recibió de Dios esa revelación, él estaba dando por hecho, él estaba dando ¿cómo dirá la palabra? Bueno, sí, por hecho, él estaba dando por hecho que como él tenía conocimiento, él tenía que practicarlo, y él no podía escribir algo que él no practicara. Entonces, eso significa que como él tenía conocimiento, él daba los diezmos al igual que los demás de su generación. Amén. Okay. Y el escritor de Hebreos, para que quede bien claro, el escritor de Hebreos no existió en el tiempo de la ley, existió en el tiempo de la gracia. Ya Cristo había muerto, ya Cristo había resucitado, ya había llamado a los apóstoles, ya había formado la iglesia, y hasta después no se sabe quién exactamente fue el escritor. Pudo haber sido un apóstol, pudo haber sido algún seguidor de Cristo por medio de alguno de los apóstoles. No se sabe, la Biblia no dice quién la escribió. Pero lo que sí es importante es que Hebreos es como el tercer de Apocalipsis. Es uno de los últimos libros ya para terminar la Biblia, lo cual significa que en esa generación en la que existió o en la que vivió el escritor de Hebreos, ya fue a los tiempos finales, muy lejos de la ley, lo cual significa, porque muchos dicen, es que el diezmo era para el tiempo de la ley, pero la ley quedó muy lejos de lo que escribió el escritor de Hebreos, quedó muy lejos, miles de años. Entonces, por eso hoy quiero, por palabra de Dios, por palabra del Espíritu, que si el escritor de Hebreos escribió para su generación miles de años después de que terminó el periodo de la ley o la dispensación de la ley, eso significa que Dios, aún después de terminar la ley, cuando comenzó la gracia, seguía todavía pidiendo el diezmo, seguía todavía demandando el diezmo. Por lo tanto, que quede bien claro y que quede plasmado tanto en palabra como en letras, el diezmo es vigente y que la iglesia de Cristo lo debe de dar por agradecimiento, mostrando una fidelidad a Dios, una fe. Eso es lo que Dios quiere. Ok. Wow. Bueno. Ok, pues no nos queda más que darte las gracias. Y bueno, vamos Gracias a Dios. subir esto a tus redes sociales y esperamos los comentarios de todos ustedes que tú personalmente vas a estar contestando. Gracias, Alan, y gracias, Javier Gustavo. Y nos vemos en la siguiente.